Luismi, primera pregunta, así en frío. Claro. Me gustaría saber cómo... Pues bueno, ya sabemos que al final tú te dedicas al mundo de las adicciones, a ayudar a otras personas. ¿Cómo empezaste? O sea, ¿cuál fue el detonante que te llevó a consumir? ¿Cómo era tu entorno en ese momento? ¿Cómo empezaste A consumir. a consumir? Pues fue por la inconsciencia pues eso, de la experimentación de un chaval, de la experiencia de vida, ¿no? Y fue también un problema con problemas en casa y problemas de comprensión mías personales que yo no me entendía por mi condición, yo no sabía qué era lo que me ocurría, pero yo siempre me sentí distinto, ¿no? Y luego aparte, uno de los detonantes fueron mis amistades, ¿no? Porque yo empecé a dejar de ir pues, con lo que eran mis amistades más sanas, más saludables, y las cambié por unas amistades más pues que ya estaban metidas en el mundo de las drogas. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a tontear? A tontear con 13 años, pero este cambio de amistades fue con 15. Y en este cambio de amistades fue porque mi mejor amigo, conocimos otra serie de personas y tal, también muy sanos, y mi mejor amigo se empezó a ir como más con ellos y tal, y yo me sentía abandonado y bueno, pues estas inseguridades y esta baja autoestima que presentamos los adictos desde muy jovencitos es una sintomatología muy común en nosotros. Y bueno, pues ese sentimiento de pertenencia y tal a mí se me deshizo y lo busqué en otro lado, en amistades, digamos, que ya estaban vinculadas al mundo de las drogas. Okay. Y ahí fue cuando empecé a consumir todo tipo de sustancias y ahí fue mi declive. Yo realmente no consumía para pasármelo bien, o sea, yo esos consumos lúdicos esporádicos de chachi piruleta, pues los he tenido muy puntuales, e incluso a lo mejor te diría que de tanto repetir el consumo a lo largo de mi vida, quizás a lo mejor en esos consumos sí que existía una parte lúdica, pero solamente los 5 primeros minutos. Claro. Luego yo ya no podía parar, yo desde por la mañana siempre tenía que consumir, o sea, yo nunca me podía despegar de la sustancia, con lo cual para mí no era una cosa lúdica, era una cosa necesaria para yo vivir. Ahí la diferencia entre un adicto y un no adicto, una persona que puede consumir y una persona que necesita consumir para. La manera en la que se consume, Ajá. El para qué se consume y el cómo se consume es lo que diferencia a una persona que tiene esta enfermedad o una persona que no la tiene. ¿En qué momento, Luismi, notaste que perdiste el control? Porque imagino que al principio crees que lo controlas. Y hay otros factores, quería decir, pero bueno, vale. Sí, puedes añadir lo que quieras. No, quería decir, antes de que me preguntases la siguiente pregunta, que hay más factores, no solamente ya es la manera de consumir, sino también es el entorno, es la propia persona, porque no solamente puede desencadenar en consumo de sustancias la adicción, puede desencadenar en consumo de otra clase de comportamientos. Ajá. Como por ejemplo puede ser que cómo puedes explicarte que tu hijo con 8 años de edad se suba a lo más alto del mueble de la cocina, que has escondido esas galletas y que se pueda caer para atrás. O sea, es un tipo de adicción, es lo que me quieres decir. Claro, o sea, ya hay comportamientos. Quiero decir, por ejemplo, que tu hijo, ¿no? Tú imagínate que come X galletas, ¿vale? Sí. Y tú le dices, no comas hoy esas galletas, ¿no? Y escondes esas galletas arriba del todo en un mueble de la cocina y tal. Y de repente te le encuentras a las 2 de la mañana trepando tal y no sé qué, no sé cuántos a por esas galletas, ¿no? Ahí hay un problema. Claro, sin pensar en las consecuencias, ¿no? Ahí ya empiezan a haber patrones y sintomatologías también, pues que son factores que van a dictaminar que si esa persona, ese niño, en su próxima adultez o madurez emocional consume drogas, probablemente caiga preso y tiene mucha se enganche. papeleta, digamos. Sí, son patrones, ¿no? La mentira, niños que sean muy mentirosos, muy manipuladores, muy tal, niños que tiendan al aislamiento, niños que se sientan distintos, niños que notes que están ausentes en las conversaciones, que les cuesta conectar, que les cuesta concentrarse y tal. Sí, ahora vamos a ahondar mucho más en el tema de los padres, porque yo soy padre además y me interesa muchísimo eso, aprender a reconocer por alguien con la experiencia que tú tienes
Esos patrones. Son muchos factores y luego aparte está claro, luego cuando ya consumen, en qué manera, cómo se desarrolla el consumo, cómo están consumiendo y tal, y todo lo que hemos hablado un poquito antes, Pedro. Si no he leído mal, creo que estuviste consumiendo desde los 13 hasta los 29, ¿es posible? Correcto, sí. Vale, he hecho una buena investigación. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, me interesa mucho antes de nada que no he andado mucho ahí, ¿cómo es el entorno de una persona que empieza a consumir? Yo ya doy por hecho que, bueno, que hay unos patrones de inseguridad, como tú bien has mencionado, pero ¿cómo suele ser el entorno de una persona o cómo era el tuyo? El entorno siempre es hostil. El entorno siempre es hostil porque todo lo que conlleva el consumo, las drogas, cómo conseguirlas, cómo obtenerlas, las personas que las consumen, los lugares en los que se consumen, son entornos hostiles para el ser humano. Hostil me refiero a que se activa el método de supervivencia, quiero decir, ¿no? Entonces ya las amistades no son tan amistades, ya no es, la amistad, ¿qué significa la amistad? ¿No? La amistad viene de la palabra amor y el amor significa dar incondicionalmente, o sea, dar incondicionalmente sin esperar nada a cambio, ¿no? Eso es una amistad. Pero cuando tú estás en el mundo de las drogas eso no existe. Es un te doy, pero te doy porque yo quiero algo de ti. Entonces... Hay una dependencia. Claro, entonces ya no hay una amistad. Entonces la gente se queja de las amistades que tienen en estos ambientes, normal, nos ha jodido porque sois unos tóxicos. O sea, ahí no hay amistad en realidad. Claro, no hay amistades, o sea, es todo por el interés de la droga, del consumo, de sacar dinero aquí, de bajar dinero allá, de subir estos paquetes aquí, bajar esos paquetes allá y sacar siempre dinero entre todos nosotros, porque sí, porque nos juntamos y somos los más chungos y tal y todo este rollo, que es mentira, que realmente luego uno por uno pues no son absolutamente nadie. Pero ese es el problema, que ellos también lo saben, como yo lo sabía. Claro. Entonces eso me hacía consumir más. ¿Entiendes? Entonces es todo un círculo vicioso en el cual el entorno se vuelve una supervivencia. La persona tiene que sobrevivir. De hecho, se está hackeando constantemente ese sistema dopaminérgico que es el núcleo accumbens, que es el encargado de la supervivencia. Con lo cual está habiendo ahí un destrozo, un deterioro a nivel cognitivo, conductual, que el ser humano no está acostumbrado a estar en ese estado de alerta constante, ¿no? Yeah. Incluso hasta en el Paleolítico, o cuando salíamos a cazar, íbamos a cazar mamús, tío Pedro, esto no existía. El sistema de alerta estaba siempre ahí, ¿no? Porque te podía atacar otro grupo de personas, incluso animales, tal, no sé qué, ¿no? Y eso siempre existía. Pero existía a nivel real, porque realmente era lo que realmente estaba sucediendo, no era algo que tú te estuvieses buscando. Con lo cual no es lo mismo tener, o sea, lo que tengo que hacer o lo que debo de hacer. En este caso, en el Paleolítico, se debía de hacer así, ¿no? Entonces es el instinto de supervivencia el que se activa. Pero aquí es lo que tengo que hacer, no lo que debo, porque lo que debo es no drogarme. Claro. Entonces, ahí hay un bloqueo en tu cabeza. Uf, qué difícil eso. Es complejo, ¿eh? O sea, es la puta hostia. Entonces, o sea, hay una cosa ahí que no es natural. Me interesa mucho, Luismi. Yo, la verdad, bueno, he probado alguna cosa suave, pero drogas duras nunca he probado. Me interesa mucho saber cómo te sientes, o sea, cómo se siente una persona después de consumir. Pues depende, tío. Hay personas como, por ejemplo, yo, ¿no? Que yo sí que tengo un trastorno de déficit de atención desde bien jovencito. O sea, eso es previo ya, digamos. Sí, de hecho es una patología que es bastante visible en los adictos, ¿no? O sea, el 95% de los adictos lo tenemos. No es como que no sabes cómo canalizarlo y digamos que coges ese camino. Sí, es que la droga te apaga la cabeza. A los TDAH lo que nos ocurre también es otro factor también determinante para la hora de detectar en familias, es una pequeña recomendación que doy, un patrón de conducta es este trastorno de déficit de atención, que esa persona si prueba sustancias probablemente se desarrolla adicción. ¿Qué ocurre con los TDAH, tío? En mi caso personalmente, ¿no? Sí. Yo hablo de mi caso. Es que yo mi cabeza va a 50.000 por hora, tío. Yo ahora mismo estoy hablando contigo y estoy pensando en lo que voy a hacer ahora, ¿no? Y en lo que he hecho y en lo que tal. O sea, tengo una capacidad para no prestar atención de la hostia,
pero para prestar una atención a todo lo que me rodea de la puñetera hostia. O sea, que realmente O sea, es no como es... que tiene una visión periférica muy grande. Correcto. Tiene muchas cosas funcionando a la vez. Exacto. Soy muy capaz de resolver muchos problemas a la vez, pero soy muy incapaz de concentrarme en uno. O sea, poner el foco es donde tenemos el problema. Claro, correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que como mi cabeza va a 50.000 por hora siempre, ahora por la mañana va más despacio, pero a lo largo del día, como voy estimulando cada vez más, pues esto se va disparando, ¿no? Y hay días que lo tengo un poco más disparado que otros, ¿no? ¿Tú tomas café, Luismi? Tomo café, sí. Luego hablaremos también. Sí, claro. ¿Y qué ocurre? Que yo cuando consumo, eso desaparece. O sea, mi cabeza se calma, ¿no? Entonces, no hay nada más adictivo, Pedro, que algo que te anestesie el dolor tanto emocional como físico. Joder, es que... No hay nada más adictivo que eso, porque el sistema de dopamina se activa a través de esta sustancia, pum, sueltas un montón de dopamina y encima te produce placer, ¿no? O sea, te quita el dolor, Claro, la sustancia es que visto emocionalmente... así, ¿por qué no iba a repetir? Claro, por eso es perfecta la sustancia. Está hecha para enganchar a estas personas que tienen ya esta disposición genética, porque no olvidemos que es un factor genético, ¿no? El de la adicción. De hecho, como es cada vez somos más personas, bueno, no sé si cada vez somos más. Eso no es un dato que tenga yo muy claro. Diferente, ¿no? Imagino que irán cambiando las Lo que ocurre, yo creo, claro, que como está avanzando la sociedad a nivel de hackeo en el sistema dopaminérgico, a nivel de consumismo, Ajá. da igual que sean drogas, sustancias o comportamientos, a nivel de consumo, se están desarrollando cada vez más esta enfermedad, esta patología. Entonces, ¿qué ocurre? Que como se está abriendo exponencialmente, lo que ocurre es que el hijo de esa persona probablemente tenga probabilidades de desarrollar la enfermedad. Ya. Es curioso. Sí, sobre todo para personas que no estamos muy familiarizadas, pues hay muchas cosas que a lo mejor vosotros, los que estáis en el entorno, dais por hecho, pero a mí, por ejemplo, me impactan o por lo menos me dan curiosidad conocerlas. Sí me interesa mucho, Luismi, saber también, y luego ya pasamos a otros temas, digamos, de otra índole, Lo que quieras, tío. ¿Cómo es la industria de la droga? O sea, también has hablado sobre eso, te he visto algún reel sobre eso. ¿Cómo es la industria de la droga? Muy hostil también, y ahí sí que no hay amigos, ¿no? Además, cada vez que empiezas a hacer pequeños trabajos hasta que empiezas a hacer otra serie de trabajos en la que implica más riesgo, más dinero y menores amistades, ahí ya sí que no hay nada. Además es que las personas que navegan en ese mundo, por decirlo así, son personas que están totalmente son psicópatas. O sea, no empatizan absolutamente por nada, lo único que quieren es lo suyo, ¿no? Y les da igual los demás. De hecho, hay muchas personas que desarrollan adicción porque de todas las cosas malas que han hecho, por decirlo así, o cosas que han hecho, o que saben que han hecho daño y han matado o tal y no sé qué, pues necesitan sustancias para pagar y todo esto, sí, o sea, es un mundo bastante catastrófico, el cual es totalmente imposible de parar a día de hoy. Yo obviamente tiro la toalla por ese lado, pero que sepáis que la toalla la tengo porque tengo las redes sociales y tengo la voz y el voto a día de hoy gracias a mi trabajo y personal para informar, ¿no? Y ese es nuestro arma, Total, la información. Total. Pero es un mundo muy jodido, tío. Yo conozco la droga, conozco cómo funciona la droga, conozco lo que se hace por droga, conozco lo que la gente es capaz de hacer por la droga, incluso lo que yo hacía, ¿no? Para poder O sea, tú has hecho cosas malas, imagino que... Sí, cosas que no volverías a hacer. Desde luego, yo no soy esa persona, tío. Para nada. Lo que pasa es que, bueno, yo en aquel momento estaba tan enfermo, ahora sigo siendo un enfermo, pero estoy en recuperación, ¿no? Ahora he recuperado mi esencia, he recuperado Eso me sorprende mucho, Luismi. Tú, por ejemplo, dices que eres un adicto en recuperación. Sí, claro. Es que yo siempre voy a ser adicto. Eso me interesa muchísimo, esa etiqueta, por decirlo así. O sea, tú no dices, no, yo soy un tío sano, que lo eres, porque Desde luego. estoy aquí contigo y lo eres. O sea, doy fe al que esté a través de la cámara que lo eres.
Pero me resulta curioso por qué hace esa denominación. ¿La va a hacer siempre o crees que llegará un Claro, momento tío. que no, que dirás, no, tío, yo soy un tío sano? ¿O siempre va Hombre, a es que tener yo esa soy- etiqueta de adicto A ver, en yo soy recuperación? Luismi, yo soy un tío sano, pero soy adicto en recuperación. Es que, ¿Esa ¿sabes? etiqueta crees que durará siempre, Claro, Luismi? tío, es que no te das cuenta que yo hace poco un compañero nuestro de 7 años le hemos tenido que volver a ingresar porque ha estado 3 meses consumiendo. Joder. Es que 7 años sin consumir, claro, dice. tío, pero es que Joder. vamos a ver, es que ¿qué nos pensamos? ¿Que la situación va a cambiar porque lleve más tiempo limpio? No, en cuanto yo empiece a consumir se acabó. Por eso sigo siendo adicto. Y no solamente por eso, porque la adicción no tiene nada que ver con las drogas. No tiene nada que ver con las Curioso, drogas. eso me gustaría que lo explicaras mejor. Es Luis. la fiebre. La infección es la adicción. La adicción es una enfermedad mental, es un trastorno mental, es un trastorno obsesivo compulsivo. Nosotros somos obsesivos, ¿vale? Lo que desencadena un consumo de drogas o un consumo de comportamientos que nos haga desconectar de nosotros, de nuestra cabeza, porque nuestra cabeza va muy rápido, ¿no? Es lo que estábamos hablando antes. Por eso siempre voy a ser adicto. O sea, mi obsesión nunca va a cambiar. Hay días que mi obsesión por pensar demasiadas cosas o por una situación que me ocurra concreta en mi vida. Imagino que tú tendrás estrategia, has aprendido a detectarte un poquito de decir, Termómetros. eso es, está subiendo la temperatura, esa fiebre que dices tú. Claro, tío. ¿Qué hace en ese momento? Para eso es ¿Qué hay que hacer? Para eso es un tratamiento de adicciones, Pedro. Para identificar. Porque eso va a estar ahí siempre. O sea, por eso hay que hacer un O sea, mantenimiento. tú sigues teniendo ese diablo ahí a veces. Claro, tío, yo por eso, ¿qué te crees? Yo hago mantenimiento. Yo hago mis grupos de apoyo, yo practico la meditación, a mí me funciona, yo que soy creyente, no Dios como concibe la Iglesia, pero sí en Dios, ¿no? O sea, el mundo espiritual es muy importante. El mundo para ti. espiritual para mí es muy importante. Un mantenimiento. Yo tengo que hacer un mantenimiento constante. Todos los días tengo que pasar termómetro, tengo que pasar lista, como digo yo, ¿no? Y tengo que hacer un análisis del día, cómo me he encontrado, tal, para poder seguir creciendo. Y siempre me hago la misma pregunta todos los días: ¿qué puedo hacer para ser mejor? Para ser mejor persona, ¿no? Eso me encanta. Pero no mejor a nivel económico, a nivel social, a nivel estructural, como la sociedad nos dice, sino a nivel personal. Eso me encanta. O sea, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Puedo escuchar mejor a mi pareja? ¿Me puedo centrar y darle mejor tiempo de calidad? ¿Puedo estar con ella más tiempo sin estar escuchándola, sin pensar en qué es lo que voy a decir yo? ¿Me relaciono con las personas que tengo a mi alrededor desde el amor, sin querer nada a cambio? Mira, yo todas estas preguntas son las que me hago. Yo no me hago de, joder, mañana qué objetivo tengo de facturación, que también me lo hago. Pero mi pregunta mía personal todos los días es: Luismi, ¿qué puedes hacer mejor para tener una calidad de vida Eso mejor? me encanta, Luis. Y aparte de eso, mis grupos de apoyo, mi terapia individual con mi terapeuta, que de vez en cuando pues estoy un poco más revuelto y necesito contacto. Y llevo 4 años y pico limpio, tío, o sea, que yo en peña que conozco de 9, 12, 15 años limpia, tío, que son con la gente con la que me codeo yo, son gente que de verdad les funciona lo que hacen, que son personas referentes para mí. Tío, yo me fijo en ellos, en cómo hacen las cosas. Claro. Es que no hay más. ¿En quién me voy a fijar? Lo guay es que tú ahora eres un referente para otras personas. Que Claro. También te quiero preguntar, te lo tenía planteado hacerlo más adelante, pero, o sea, ¿cómo es pasar de ese rol de, digamos, de ser un poquito víctima a estar donde tú estás ahora? Porque tienes que ser consciente de que eres un referente, o sea, tienes muchos seguidores, yo te sigo, de hecho, te siguen personas Gracias. que están pasando por el problema que tú has tenido. ¿Cómo se lleva eso, Luismi? Tampoco, o sea, eso tampoco es fácil. Buena pregunta, macho. Es una responsabilidad. Buena pregunta. Pues mira, ¿Cómo lo llevas tú? primero, no me gusta relacionar la enfermedad con el victimismo, porque hay muchas personas que hacen mucho daño con esto y se hacen daño sobre todo a sí mismos. Y es que la enfermedad no significa una debilidad, sino una fortaleza. Yo ahora soy capaz de observar
y ahora hablamos del tema de las redes. Yo ahora tengo la capacidad de análisis. Yo cuando consumía drogas era así de sencillo como yo operaba. Era o nos drogamos o nos matamos. Solo había esos dos caminos. Claro, no había otra. ¿Ok? O soportabas que yo me drogase y eras mi amigo entonces, o mi familia o tal y no sé qué, o nos matamos, ¿no? O nos damos de hostias, o no, aquí no hay... O sea, has llegado a tener comportamientos muy agresivos, entiendo, claro, en la peor de tu época. Términos intermedios no existían. Entonces, cuando yo dejo de consumir drogas, se empieza a volver a reestructurar mi cognición cerebral, que la cognición cerebral significa la capacidad del análisis que tiene la persona. Entonces, yo ahora analizo y veo, ostras, me pita este con el coche, relájate, ¿no? No pasa nada, todo está bien, hasta luego, buenos días, tal. Yo no puedo trabajar, o sea, yo tengo que trabajar desde el análisis, yo no puedo ser impulsivo, porque si me pongo impulsivo, acabo pidiendo perdón, ¿no? Y a mí eso me sienta muy mal, ¿no? Claro. Entonces yo, la clave que tengo, y os voy a dar una clave, es que el adicto, cuantas menores veces pida perdón, mejor, y significa que se habrá perdonado a sí mismo, con lo cual vibra en esa frecuencia. Yo estoy ya tranquilo, porque ya me he perdonado, con lo cual, ¿cómo me voy a relacionar con el resto? Qué bueno. Eso es un gran aprendizaje, no solo para adictos, o sea, para mí también lo es. A mí me sirve lo que estás diciendo. Eso lo hace mi trabajo personal, lo que yo hago un trabajo espiritual, ¿vale? Entonces me sirve, me funciona. Y luego, tema de redes sociales, tengo que hacer ese trabajo espiritual, ¿vale? Porque, y lo dejo yo muy claro, o sea, yo no soy un influencer, tío. Yo soy una persona con influencia, que eso quiere decir que mi mensaje, que yo he venido aquí a este mundo para dar un mensaje. O sea, tiene un propósito claro. Claro, yo no soy una persona que yo voy a anunciar una pasta dentrífica. Dios me libre, ojalá. Igual me estoy columpiando, ¿eh? Dios me libre. Eso lo cortamos, ¿no? No, pero es verdad, tío. O sea, no me gustaría para nada ser esa clase de marketing publicitario para otras marcas y tal, porque no quiero. O sea, es que no quiero. No es tu propósito. No, tío, de hecho cuando me piden fotos y tal me da mucho coraje porque no es mi finalidad, aunque lo haga, ¿no? No es mi finalidad, ¿no? Yo lo que quiero es que simplemente las personas realmente levanten la mano, coño, y que digan, hostia, tengo un problema, ¿y cómo puedo solucionar este problema? Como una enfermedad que es, tiene un tratamiento, ¿no? Ya. ¿Cómo lo llevo yo a nivel personal esto de las redes sociales, tío? Pues hay días que bien y hay días que mal, ¿no? O sea, es un trabajo ahora mismo para ti eso. Sí, y además es una cosa que además a nivel espiritual también me hace daño porque me afecta al ego. Y te viene arriba, a ver, sí, sin quererlo, quiero decir. No es que me venga arriba, porque eso, gracias a Dios, no me ocurre. Pero sí que me pienso que a veces mi recuperación está en base a eso, ¿no? Que yo ayudando a que las personas entren en recuperación, yo me recupero, y eso es mentira. Ya. Eso es mentira. Yo tengo que centrarme en mi recuperación. Me tengo que priorizar, por eso soy el ejemplo 1. Y yo lo reconozco. No como la mayoría de terapeutas, y Dios me perdone por ellos, pero yo me tengo que cuidar. Claro, o sea, es que eso es indudable. Y a través de mi autocuidado y de mi cuidado personal, las personas que están a mi alrededor o las personas que me siguen funcionan por atracción. Claro. Y ven que yo realmente me cuido. Y dicen, hostia, ¿qué es lo que hace este tío, no? Para poder estar así, poder sonreír, ¿no? Claro. Claro. Sí, es como el ejemplo del avión al final. Oye, hay un accidente en el avión, ¿quién es el primero que se tiene que poner la mascarilla? Pues, oye, tengo que ser yo para poder cuidar luego a las personas que quiero. Correcto. Que pueden ser tus hijos, tus amigos, tu entorno. Amén, tío, sí, macho. Yo siempre digo, Luismi, que de hecho lo digo a mis clientes, en consulta. Vienen con lesiones, vienen con problemas de salud, que detrás de un gran dolor siempre hay un gran aprendizaje, porque es que realmente es así. O sea, es que es así, yo lo he vivido con lesiones, lo he vivido con problemas personales. Entonces, pasando a una parte más positiva, ¿qué es lo que más le agradece a las drogas, a todo lo malo que has vivido? Que me parece muy importante reseñar eso. ¿Qué es lo que le agradece a tu experiencia? Todo. A día de hoy, gracias a la droga,
soy quien soy. Gracias a mi enfermedad soy consciente y tengo una cognición, una capacidad de análisis, una capacidad de decisión. O sea, no soy como una cobaya, que una cobaya cruza la calle y no se espera que la vayan a atropellar. Yo tengo la capacidad de mirar a la derecha, de mirar a la izquierda y decir, coño, que me atropellan. Yo cuando me drogaba no tenía esa capacidad. Me daba igual que me atropellasen, ¿no? ¿Me entendéis un poco por dónde voy, no? Sí, tienes mucha más conciencia, claro. Lo que tú decías antes, tienes mucha más visión y más control. O sea, es como que lo ves más desde arriba ahora, ya no tan desde aquí. Justo, entiendo. Tío. Justo. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido a eso? Si soy capaz de morderlo y de poder abrazarlo, ¿sabes? De poder sentirlo, ¿no? Es que eso es brutal, tío. ¿Qué edad tienes ahora, Luis? 33, la edad de Cristo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sé que tienes muchos proyectos, también este terreno más positivo. ¿Cómo es la clínica que habéis montado en Madrid, no? Pues es Clínica Despierta. Nace desde el amor más puro a esto, ¿no? Desde un adicto en recuperación y la persona que le ayudó a este adicto, ¿no? Curiosamente. Mi socio, de aquí le mando un fuerte abrazo a Daniel Hernández Sonseca, un gran profesional, psicólogo clínico, especialista en adicciones, ha trabajado en los mejores centros de aquí, de la Comunidad de Madrid. O sea, él te ayudó a salir a ti. Yo ingresé en centro, tuve que pasar por un ingreso y él fue mi terapeuta, ¿no? Y bueno, pues me ayudó mucho a entender qué era lo que me ocurría. Al principio no era capaz de mirarle a los ojos, porque no hacía más que ocultar, ¿no? Pero él me enseñó muchas cosas y acabó destruyendo ese personaje que yo me había creado, ¿no? Para poder sobrevivir en el entorno este hostil del que hablábamos antes. Y me ayudó mucho, ¿no? Pues yo salí del centro, yo soy cocinero de oficio de toda la vida, hostelería, ¿no? Ah, eso no lo sabía. Pues te lo cuento. Y bueno, pues luego me empecé a meter en el mundo del fitness también como tú. Empecé a estudiar y tal, y bueno, pues la verdad pues que se me daba muy bien. Estudié, saqué matrículas y empecé a entrenar a personas en gimnasios, me iba muy bien. Me hice un mini curso de nutrición, también daba pequeños tips con esto. Y me iba muy bien, la verdad. Monté un negocio de la nada, ¿no? Trabajaba muy duro, trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche en el gimnasio con mis 5 tuppers de mis 5 comidas. Y me ayudaron mucho, de aquí les mando también un saludo a Bunker Fitness Club, son muy amigos míos, me ayudaron mucho ellos, bueno, me dieron clientes, ¿no? Y ellos abrieron un proyecto, un gimnasio ahí en Collado Villalba, también, es donde yo estoy viviendo ahora. Ajá. Y empecé a crecer ahí, ¿no? Y bueno, pues pude ahorrar un dinerito y curiosamente yo empecé a abrir una cuenta. Yo tenía 2 cuentas de Instagram, ¿no? Tenía ahora la que es mía personal, que era referida al fitness, y Luis Mi Adicciones, ¿no? Y con Luis Mi Adicciones pues yo invertía un poquito de dinero, pero simplemente pues por ayudar, ¿no? Y me zumbaron un par de vídeos, zumbar me refiero de que me petardearon de visualizaciones y de repente me empezaron a escribir, pero yo no llegaba a los 1000 seguidores, tío. Y me empezó a molar el rollo y tal, y bueno, yo en el centro donde estuve... Ahí viste potencial. Claro, yo en el centro donde estuve ingresado, Dani me potenciaba mucho lo de ayudar a los demás porque él veía que tenía yo algo ahí, ¿no? Tenía un don. Entonces yo ayudaba a los chicos nuevos que entraban de ingreso en el centro y tal, les ayudaba pues a reengancharse en la recuperación y tal, y que se quedasen en el centro, ¿no? Porque muchos se querían pirar nada más entrar. Lógico. Entonces, claro, yo les ayudaba, ¿no? Manteneros, tal, bueno, en fin. Conclusión, que de repente pues me escribió Dani, después de tiempo sin hablar con él y tal, oye tío, vamos a comer tal, y comimos, y fue así, dijimos, venga, tenemos que abrir algo, tío. Ya os conocíais mucho, ¿no? Sí, claro, joder, he estado 3 meses con él trabajando y luego cuando Probablemente te conocería más que muchos familiares. De vamos, te lo claro, vamos. Tú le habrás contado toda tu vida. Sí, claro. Todo. O sea, él se sabe todo, tío. Y quedamos para comer y tal, y le dije, tío, ¿qué te parece? ¿Nos lanzamos o qué tal? Empezamos a mirar locales y tal, empezamos a estudiar un poco metodologías y demás, y abrimos Clínica Despierta, ¿no? Que estamos ubicados en Collado Villalba, la Comunidad de Madrid, calle Azuela, número 31.
Y bueno, pues a día de hoy me dedico a ayudar a otras personas con las dificultades por las que yo pasé. Mandaros un mensaje de fe y esperanza, por supuesto, de que se puede salir. Nosotros ahí en Clínica Despierta os enseñamos dónde tenéis que poner las manos y los pies, pero las manos y los pies las tenéis que poner vosotros, lógicamente. O sea, la responsabilidad al final es de la persona. Correcto, correcto. O sea, nosotros además trabajamos sobre la responsabilidad, eso de infantilizar al adicto y tal, no. Eso me parece muy importante. Responsabilidad absoluta, porque el adicto, como yo soy un inmaduro emocional en crecimiento, ¿no? Entonces tengo que responsabilizarme mucho y sentirme también responsable, porque nosotros decimos en nuestra clínica que adicto responsable, adicto en recuperación, ¿no? Bueno. Sí, creo que el adicto, cuando se siente parte de algo, aunque sea simplemente su responsabilidad, aunque sea laboral, y que se ve que tiene un crecimiento exponencial a nivel pues, personal y demás, se siente responsable de su recuperación, conclusión que no, le va a compensar. Claro. Le va a compensar estar ahí en recuperación, si no el adicto se va a ir a consumir, ¿no? Claro. Luismi, vale, ahora ya has llegado hasta aquí, por decirlo así, en la vida, pero ¿cómo fue ese intercambio? ¿Cómo fue ese momento que viste la luz que dijiste, joder, yo tengo que salir de aquí? Ese detonante justo antes de entrar en la clínica. O sea, ¿Cuál fue ese momento? Cuando yo pedí ayuda. Sí. ¿Qué fue lo que detonó eso? Buah, tío, fue... ¿Crees que fue tu entorno? ¿Crees que fue tu corazón, por decirlo así, tus sentimientos? ¿Qué crees que fue? ¿Fue algo físico? Fueron varias situaciones, un conjunto de sucesos que gracias a Dios se me presentaron en en un espacio de tiempo corto, ¿no? En un periodo de tiempo corto, en meses, quiero decir, ¿no? Que me pasaron muchas cosas que impulsaron mi consumo a niveles suicidas, y que gracias a Dios estoy aquí vivo y pedí ayuda a mi familia, ¿no? Como por ejemplo es mi familia, que más que recomendable esto a todas las familias que están pasando por este proceso de que tienen un hijo o una hija, o su mujer o su marido con problemas de adicción, se les recomienda estrictamente pues, que no les abran la puerta de casa, que les abandonen totalmente. Suena duro, es amor duro, que les abandonen siempre y cuando estén consumiendo. Es decir, si el adicto decide ponerse en recuperación y en tratamiento, estamos ahí, a por todas. O sea, una persona adicta es recomendable, digamos, cerrarle la puerta. Si decides consumir, no te ayudamos. O sea, lo siento. Eso me parece muy interesante. Es duro, pero a mí me funcionó. ¿A ti te pasó eso o no? Sí. Así fue como le recomendaron a mi familia, y así fue, o sea, mi hermana... O sea, tu entorno, tus padres o tu familia, llegó un momento que te dijeron, Luismi, aquí no vengas. Correcto. Pues yo era experto mentiroso y manipulador, y siempre, pues bueno, aparentaba, ¿no? De que todo iba bien, pero en mi último año de consumo mi aspecto físico era deplorable. Yo llegué a pesar 58 kilos, 59 Hostia. kilos. Una auténtica cerilla. Claro. ¿No? Me veían haciendo colas en farmacias porque mi sustancia, mira, la última sustancia que consumí fueron benzodiazepinas. O sea, diazepam, todo lo que pillaba. Terribles, tío. Eso es terrible. Es lo peor que hay. Peor que la heroína. Y eso tío. de día incluso, o sea... Hombre, que yo me brutal. tomaba entre 30 y 40 miligramos de esos todos los días. Todos los días, o sea, me tomaba... Además yo tenía dos sustancias, que era el alprazolam y el clonazepam, el ribotril y el tranquimacin. Sí, lo conozco. Y yo me tomaba 10 pastillas de... Oral. 10 pastillas de una cosa y 10 pastillas de otra todos los días. Brutal, es que claro, es que tienes que ir como un zombie, lógicamente. No te quiero ni contar. Bueno, es que no me acuerdo, de hecho, muchas. O sea, tengo unos lapsus ahí que flipas. Pero ya no es eso. O sea, lo que me ocurrió fue que mi familia me abandonó. Lo digo por darle valor, Luismi, también a esa crisis. Claro. Por darle ese toque de positividad, de decir, joder, detrás de una crisis, detrás de estar en la mierda, por decirlo así, como se suele decir coloquialmente, muchas veces viene algo bueno. Entonces, ¿cómo fue tu crisis? Que ya la estás definiendo bastante bien. Y fue familiar, y luego también fue a nivel social. Tuve un problema gordo que salía en las noticias y tal,
Claro, eso sí que no lo sabía. Sí, y es que mi terapeuta me ha recomendado que lo vaya un poco soltando, ¿no? Y bueno, pues yo estuve ocupando una casa y salí en las noticias con el Dani desocupa y tal, y bueno, un suceso terrible que me hizo sentir una vergüenza, una culpa, un arrepentimiento, una tristeza, algo que no quieres volver a sentir. Y eso me impulsó el consumo, tío, que ya era suicida, o sea, ya... Además, una situación deplorable, un cuchillo en los huevos todos los días, robando a todo el mundo por la calle, me daba igual, ¿no? De hecho, yo llegué a... Eso te hizo daño, te empeoró tu autoestima, Claro. Porque al final viene de ahí, entiendo, claro. Todo viene de ahí. Pero eso fue... ¡Pum! Ya el martillazo que me fue para abajo, ¿no? Yo incluso llegaba a pedir a Dios, fíjate, que me detuviese en ese día, porque no era consciente de lo que hacía y así no le iba a hacer daño a nadie. Perdiste el control. Era un auténtico un peligro, un auténtico peligro para la sociedad. O sea, eso ya sí que era peligroso. Y en una de esas, yo me quedaba, cuando me dormía, igual me dormía 2 días seguidos, tío, del consumo que tenía. Y me desperté un día, tío, y dije, en una de estas me muero, aunque mi consumo era de matarme. ¿Has llegado a desearlo incluso? Hombre, claro, yo... Es decir, tío, me quiero morir ya, porque tenía una sobredosis. No merece la pena. Tenía una sobredosis con esto. Y me han hecho un lavado de estómago y a las 15 horas estaba consumiendo, otra vez. O sea, una puta locura. O sea, volviendo a lo mismo, lo que hay es un deterioro de la autoestima brutal. Y cerebral, tío. Cerebral. Yo entré en el centro, te lo cuento como anécdota, yo ahora me parto la caja, ¿sabes? Pero flipas, o sea, me llegaba el monitor y me tocaba y me decía, Luis, ¿me estás bien en la ducha? Y salía de la ducha y decía, no sé cuántas veces me he echado jabón, porque no me acuerdo si me he echado jabón. Y era verdad. O sea no era por vacilar. No, tú imagínate el percal. Yo llegué ahí destrozado de la cabeza, tío. O sea, pero destrozado. ¿Y cómo recuperé en 2 meses, tío, que ya no estaba tomando medicación a los 2 meses? Mi psiquiatra, que por cierto trabaja con nosotros en Clínica Despierta, es una crack, tío. Brutal, tío. Lo que hizo conmigo, mágico, tronco. Mágico, de verdad. O sea, porque yo... Dani, mi socio, no daba un duro por mí, ¿eh? Él pensaba que yo me iba a quedar tarumba, ¿eh? No me voy a poner específico porque ya he contado muchísimas veces cómo ocurrió la cosa. Sí, por eso no quiero andar en temas que ya has tratado muchas veces. Pero lo he contado muchas veces, ¿no? Pero bueno, tuve una crisis terrible cuando yo intenté ingresar por primera vez, me salí en ambulancia, me llamaron el paciente cero de esa institución porque preparé una que flipa, me ataron en la cama, bueno, preparé una que alucinas. O sea, que era un pieza bueno. No, flipa, pero era por la abstinencia de esta sustancia tan terrible que son las benzodiazepinas, ¿no? Y a día de hoy... ¿Eso es lo que más abstinencia te generó? Sí, más que la cocaína, más que cualquier otra cosa. Escucha, que eso te deja peor que la heroína. Me interesa mucho porque hoy en día hay tantísimas personas, bueno, en un nivel de consumo intermedio, pero que son adictas al final. Es terrible esto. O sea, porque todo eso que tú has dicho, diazepam, alprazolam, bueno, un montón de benzodiazepinas que toma la gente, pues bueno, como algo habitual, gente normal, o sea, que son adictos al final también. Desde luego. Y van a su camello, que tiene una bata, que les receta su dosis, y se van a su casa con su cajita, contentos, y cada vez que llega el momento en el que llegan a su casa esperando el momento en el que les toca consumir su dosis, como una adicción. Y eso lo permite, digamos, claro, lo permiten las instituciones. El primer país en el mundo en consumo de benzodiazepinas. De hecho, el síndrome de abstinencia del alcohol y de la heroína se cura se mantiene con benzodiazepinas. Tú imagínate lo potentes que son. Hombre, es que me lo estás diciendo tú. El de la heroína es metadona. Está diciendo una persona que ha probado prácticamente el tratamiento de una persona que consume heroína, un heroinómano, ¿vale? Es metadona y benzodiazepinas. El tratamiento de una persona que consume cocaína pasta base, por ejemplo, son benzodiazepinas, o cocaína de una manera heavy. Pasta base es derivado de la cocaína, ¿no? Es un cocinado que se fuma.
Pero una persona que consume 2 gramos o 1,5 gramos todos los días de cocaína también se le recetan benzodiazepinas al principio. Y una persona que consume alcohol, que es alcohólica, que te mueres si dejas de consumir alcohol, tío. Las benzodiazepinas y el alcohol son los más duros, los más potentes. O sea, el alcohol, fíjate, qué curioso. Qué curioso que es legal, ¿eh? Qué curioso, o sea, me estás diciendo que las 2 drogas principales que son legales son las más difíciles de salir. Cuidado. Eso es brutal, o sea, es para hacérnoslo Es mirar. un detalle que quiero que la gente lo empiece ya a interpretar. Yo, de hecho, en mis redes Eso es brutal. ya podéis ver que meto mucha caña con las benzos y con el alcohol, porque el cerebro aprende. Yo ya no sé relacionarme sin una copa de vino. Yo ya no sé hablar y Eso tener está una buena normalizado, conversación claro. como estamos teniendo ahora, tío, Está normalizado y está que es institucionalizado. terrible, ¿eh? Cuidado, y la gente luego le quitas el vino y está en una terraza de un bar con el teléfono así, buscando otro estímulo para sustituir el vino, Claro. que es el telefonito de las narices. Claro, eso, ahora hablaremos de eso también. Antes me gustaría preguntarte, Luismi, ¿cuáles son los mitos principales que te sueles encontrar con respecto a las drogas? Mitos que digas, joder, porque tú al final tienes mucho conocimiento, es el campo al que te dedicas. No sé, cosas que estén mitificadas, una puede ser esta que hemos hablado sobre el alcohol, que bueno, que el alcohol no es una droga. Ah, vale, Ese bien. tipo de cosas que la gente, no sé, mito. El mito del... Fíjate, voy a puntualizar, ahora puntualizamos el tema del alcohol si quieres, pero voy a puntualizar el cómo se relaciona el control del consumo en la sociedad actual. Tú realmente cuando controlas, por ejemplo, una conducta de no masturbarte, o sea, de masturbarte, ¿cuál es el control de masturbarte? Si te está haciendo daño la masturbación. Pues imagino que parar o decir, tío, pues no lo voy a hacer. No lo hago, ¿no? Vale. lo hago. Pues ese es el control. ¿Por qué tengo que controlar algo que me hace daño? ¿Por qué tengo que controlar algo de lo que yo estoy necesitando, ¿no? O sea, ¿por qué necesito controlar lo incontrolable, ¿no? ¿Qué hay ahí, ¿no? O sea, ¿por qué necesito controlar el alcohol? No, es que me tomo 2 copitas de vino solo y tal. O clásica historia en Instagram, ¿no? Que sube cualquier persona de momento de relax en un baño con espumita y tal y no sé qué, jaboncito y con su copa de vino, ¿no? Como si eso fuese un momento de relax, ¿no? Tú fíjate cómo nos han metido a capón el control, que tenemos que controlar, de hecho, control de alcoholemia y drogas, ¿no? Y separan la sustancia, cuando las dos son sustancias. Son lo mismo, eso es muy Te interesante. ofrecen un chupito. Es verdad. Te ofrecen un chupito después de comer en un restaurante. Es verdad, ¿eh? Ponme una raya. A mí no. Para mí es lo mismo. ¿Qué pasa? Que yo no puedo opinar sobre estos mitos, también os lo digo porque para mí sí que no existe un control. Sí que yo un poco, a eso es a lo que voy, estoy en contra, no en contra, ¿vale? Pero sí un poco que no entiendo muy bien por qué hay que controlar algo cuando lo mejor es soltar el control y decir, hostia, pues si vivimos estupendamente sin consumir absolutamente nada, no necesitamos nada, ¿no? Claro. Entonces yo voy un poco por ahí, pero no es que vaya en contra. Con el tema de la estigmatización que hay con este tema de las sustancias y del separar, ¿no? Joder, una copita de vino no hace daño, la clásica, estos anuncios incluso agresivos que había en los 80 de relacionar el alcohol con el poder, ¿no? Con brindar Sí, con con una el copa estatus también. de whisky, ¿no? Claro. Y un puro en una reunión, ¿no? Importante y tal. No sé, yo considero que yo voy a una reunión importante de trabajo, tío, y voy mucho más fresco y voy a cerrar un negocio en mejores condiciones que tú. Eso te lo claro. Así debería ser. Y ya aparte de eso, el tema de la diferenciación de sustancias, o sea, focalizándonos en el tema de alcohol y sustancia, para mí, que yo soy adicto, me dirías, oye Luismi, ¿tú qué prefieres? ¿Legalizar las sustancias y tal o que fuesen ilegales, ¿no?
yo siempre te voy a decir que fuesen ilegales, porque yo lo estoy viendo desde el factor del individuo. Es decir, el 20% de la población cuando prueba una sustancia va a desarrollar adicción. Con lo cual yo estoy en ese 20%, con lo cual mi voz y voto no tiene tampoco sentido, ¿no? A nivel pues racional te digo, tío, pues que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Lógicamente, pero que haya Yo le doy más valor a tu opinión, sobre todo porque tú has estado ahí. Yo no estaba ahí, tú has estado ahí, entonces le doy mucho valor a lo que tú tengas que decir al respecto, porque sabes más que yo, por ejemplo, que soy profesional de la salud. Yo puedo tener mis teorías, pero es que tú eres el que estaba ahí. Y tú eres el que nos puede decir cómo es ese camino. Entonces, ¿qué opinas o recibís también personas en la clínica? ¿Trabajáis otro tipo de adicciones? Pues bueno, adicciones más blancas, por decirlo así. Adicciones que puedan ser relacionadas con redes sociales, con pornografía, con otro tipo de adicciones. ¿O no lo soléis trabajar en la clínica? Además, eso es un mito. Es un mito. Te lo digo porque está muy mitificado también, claro. Y hay cantidad de adictos a todo eso, al telefonito, como dices tú, y al contenido que hay ahí. Ya desde pequeños, tío, ya nos están hackeando el sistema dopaminérgico, el núcleo accumbens, a través de los teléfonos, ¿no? Ya está habiendo un daño cognitivo desde muy pequeñitos, y que sepan las familias que desde que el cerebro está en formación, el cerebro deja de formarse aproximadamente la plasticidad cerebral a los 30 años, 32, dependiendo si es del sexo hombre o mujer. Pero si desde pequeño ya le estamos dando un hackeo a ese cerebro, el problema es que va a necesitar cada vez más estímulo para poder encontrarse esa persona estable. ¿De acuerdo? Para esa estabilidad, digamos, emocional, con lo cual el día que pruebe las drogas, a tomar por saco. ¿Qué opinas de esos niños adictos al azúcar? O sea, ¿son candidatos a que luego caigan en otra droga o son más candidatos? Sí, tienen esos patrones. Y respecto a lo de la clínica y lo mitificado de la pregunta anterior, y ahora vamos hilando todo esto, que es muy interesante, es que el mito clásico de, por ejemplo, yo cuando viene a la clínica y me dicen, no, es que yo no tengo un problema con el alcohol, tengo un problema con lo otro. Y le digo, tío, tú tienes un problema tú, muy heavy, que desemboca en este consumo, ¿entiendes? Pero ya. Tú, da igual que sea alcohol, a mí me dicen que un chupachus pega pedo y me como 5 chupachus. Ya. ¿Entiendes? Sí. Es que me da igual la sustancia, por eso quería también aclarar esto. O sea, por contextualizarlo un poquillo, la droga al final, entre comillas, da un poco igual, el problema lo tienes. Claro, la enfermedad de la adicción no tiene nada que ver con el consumo. Eso es que me parece súper interesante. Claro, es que no tiene nada que ver con el consumo de drogas, es que es un trastorno mental. Claro. Es un trastorno mental que desemboca en un consumo. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre con todas estas cosas? Eso me encanta. Que ya empiezan a trastornarnos este circuito a través de teléfonos cuando son niños. Entonces, estos niños probablemente empiecen a desarrollar ya aislamiento, ¿no? Porque se aíslan para consumir, se dejan, dame la tablet. Y ya están consumiendo. O sea, peligro cuando vea a un niño. Y ya están consumiendo, ahí está consumiendo tu hijo, ahí está consumiendo. Claro, los padres muchas veces no son o no somos conscientes, yo me incluyo también de ese tipo de cosas. Es que es lo que te digo, es que empieza el daño cognitivo ahí. Entonces es muy posible que esa persona, si consuma drogas, desarrolle la adicción. Otra vez volvemos al porcentaje, quiero decir, el 85% de la población actual que bebe alcohol, que son entre 14 y 65 años de edad, el 85% consume alcohol. De ese 85%, ese 100%, el 20% va a desarrollar alcoholismo. Es un porcentaje alto. De ese 20% que desarrolla alcoholismo, ¿cuántas personas han empezado por consumir móvil y teléfono? Claro. Porque esto es lo que te digo. ¿Tú cómo eras de niño en ese aspecto, Luismi? Joder, yo me he criado tirando piedras y haciendo cabañas, tío, gracias a Dios en ese aspecto. En una infancia de pueblo, claro, de pueblo, mía, exactamente, igual, un pueblo, la Sierra de Madrid. Me siento identificado, claro. O sea, yo me he criado en la calle también. ¿Sabes? Pero a nivel de conductas, ¿tú ya tenías o
retrotrayéndote un poco, ahora que lo identificas mejor, algún tipo de conducta en ese aspecto o no? ¿O no recuerdas? Yo he tenido conductas con el azúcar. De pequeñito. Con el azúcar, que ahora vamos por ahí. Heavy, a mí se me picaban los dientes porque yo me comía 500 pesetas en chucherías. Lo digo porque yo trabajo con muchos padres, entonces eso me interesa muchísimo ese tema. Mira, Muchísimo. el tema del azúcar, importante, que ahora lo abordamos si quieres. El tema de los videojuegos. Yo también, por ejemplo, cuando no había ordenadores, cuando era niño, yo lo empecé a descubrir un poco más adulto y tal, pero también había un enganche a los videojuegos. O sea, yo cuando empezaba a jugar no podía parar en X videojuegos. Es cierto de que yo tenía otros amiguetes y tal que tenían esto más desarrollado que yo era más de ir a la calle a jugar al fútbol y tal, que también te digo, pero por ahí. Yo siempre me he sentido distinto, tío. Te lo prometo. Yo desde niño, y te voy a contar una anécdota, yo por ejemplo cuando yo abría los regalos... ¿En qué aspecto te sentías distinto, Luismi? Pues tío, yo era muy deportista, ¿no? Entonces yo al ser muy deportista, por ejemplo, ganábamos una competición de tal, y siempre lo cuento esta experiencia porque es que es real, o sea, a mí no me hacía ilusión. Yo decía, ¿y ahora qué? No te saciaba. Siempre he sido muy competitivo, muy de ser el mejor de mi equipo, porque buscaba esa validación, ¿no? ¿Pero por qué? Porque realmente yo me sentía aislado, me sentía solo y necesitaba esa validación externa para yo poder entrar en el grupo. No sé si me explico, ¿no? Sí, totalmente. E interactuar, ¿no? Necesitaba ese sentimiento, ¿no? Que me daba a mí esa seguridad, esa baja autoestima mía. Luego, siempre hay baja autoestima, volviendo a lo mismo. Sí, la baja autoestima es el punto clave del adicto. El punto clave. Luego también, por ejemplo, cuando yo abría un regalo de cumpleaños o en los Reyes Magos y tal, no me hacía mucha ilusión. Yo también cuando estábamos en familia y tal y la familia se reía, yo nunca me reía. Te voy a contar más. Aún, fíjate, me acabo de acordar. A mí me contaban un chiste y yo me reía y no lo pillaba. Porque reía por quedar bien. Me reía por esa validación que me reía por quedar bien y me preguntaban, ¿pero lo has pillado? Y yo, ¿sabes por qué no lo pillaba? Porque no estaba pensando en lo que me estaban diciendo, tío, porque tenía un déficit de atención de la hostia. Realmente si me hubiese concentrado, lo hubiese cogido a la primera. No es que no tuvieras capacidad de pillarlo, es como puede ser otro trastorno, pues bueno, de otro tipo, ¿no? Claro. Porque a las personas neurodivergentes a lo mejor les pasa que no comprenden determinadas cosas, que no es tu caso. Es decir, tu foco estaba en otro sitio. Estaba pensando en cuándo me tenía que reír, a lo mejor, ¿sabes? Y no estaba prestando atención realmente al chiste, o tal, ¿sabes? Entonces, no era capaz de pillar las cosas porque... ¿Nadie se dio cuenta de eso en tu entorno? Nadie, macho. Mis padres, o sea, y además vengo de una esta en la que yo estudiaba el día anterior y sacaba un 5 o un 6, y mi padre... Bueno, la cuestión es que por esa misma razón mi padre me machacaba y me decía, con lo que tal, tú puedes, ¿sabes? Y decía, mira a todos tus amigos que sacan sobresalientes, porque todos mis amigos, estos que te digo que con los que hacía deporte al principio, en mi juventud, en mi niñez, todos eran de tema de las comparaciones. Siempre me comparaba, siempre mi padre me decía, tal, es que mira qué mierda de notas has sacado, mira en comparación de tu amigo Carlos, de tu amigo no sé qué, de tu amigo Marcos, y siempre me comparaba, siempre me comparaba. Eso ya tu autoestima la dañaba. Claro, entonces eso ya mi autoestima, o sea, si yo ya venía con la autoestima bajita, pues flipas. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a fin de cuentas yo vivía con eso y para mí era normal, ¿no? Entonces yo el problema que tenía, otro detalle importante, que flipas, el otro día estuve con una compañera y me enseñó un libro, tío, la polla. ¿Compañera de colegio? No, adicta. Adicta, vale. Adicta, en donde yo me recupero y voy ahí, ¿no? Y me enseña un libro súper bonito y tal, y no tenía carátula y estaba como arrugado y tal, ¿no? ¿Y qué era? Y le digo, ¿qué pasa? Digo, ¿que no te concentras bien o qué? Y me dice, porque ya le pregunto primero, ¿por qué no tiene carátula tal y no sé qué? Bueno, por una cosa, no pasa nada, mira esto tal, y como que me cambia de tema rápido, ¿no? Y me hizo la cabeza, ¡pam! ¿Por qué? Porque yo era igual, y te voy a explicar por qué. Y le digo... O sea, volviste a tu niñez por momentos. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Que te cuesta concentrarte tal? Y me dice, sí. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Que destrozas los libros cuando no te concentras por la frustración?
Y me mira así y me dice, sí. Como si estuvieras dentro de Y ella. a mí me pasaba lo mismo, yo los rompía y los tiraba al suelo, tío, porque no me conseguía concentrar. Ahora, cuando me concentraba, puntos, tildes, comas, paréntesis, flipas. Como una especie de locomotora a la hora del aprendizaje. Pero era a lo mejor 40 minutos lo que conseguía concentrarme, y hasta que conseguía entrar en esa concentración, pasaba por un periodo de frustración de la hostia, porque mi cabeza no me funcionaba para eso. Joder, qué bueno eso. Y entonces yo me frustraba y rompía los libros, tronco. Y me decía mi madre, ¿pero cómo traes el libro? Así, cuando me tomaba la lección después, y yo, toma, venga, pregúntame, ya lo he conseguido, ¿sabes lo que te digo? Y me decía mi madre, pero ¿y este libro cómo lo tienes así? Tú imagínate, y no se lo explicaba, y yo me lo callaba, ¿sabes? Pero realmente lo había tirado al suelo, lo había arrugado, había roto una página. Era frustración. Tú no querías hacer No eso. podía con la frustración. ¿Cómo fue tu experiencia en el colegio, Luismi? Ahora que estás hablando de eso. Pues ¿Conseguiste salir adelante? ¿Te costaba mucho? ¿Tenías conflictos con los profesores? Que la verdad que parece ser que sí. me hacía notar, Que me si hacía rompías los notar, libros. me hacía notar, tío, me hacía notar. Era rebelde, imagino. Era... O sea... Sí, tío, tenía esos patrones de querer llamar la atención, de querer siempre hacer una gracia. Siempre Ahí es donde quiero ir. Siempre he sido gracioso y tal, pero siempre he tenido una gran habilidad social, pero siempre he tenido una terrible dificultad para realmente entablar amistad, ¿no? Porque siempre he sido muy inseguro y muy desconfiado y O sea, tal. tenías miedo al rechazo también. Sí, claro, entonces. claro, mucho miedo al rechazo. Realmente la enfermedad por eso también era mentiroso, muy mentiroso. O sea, yo por ejemplo mi papá me compraba un balón de fútbol y me había comprado hacía 2 semanas otro, porque lo había perdido, ¿no? Por mi cabeza, tío, que no estaba bien, ¿sabes? Que no está bien, pero ahora tengo mis herramientas, me refiero. Y yo perdía el balón, ¿no? Y llegaba a mi casa, o sea, me daba cuenta, no sé qué, cuando llegaba a casa, digo, el balón, volvía a la pista de fútbol y me lo habían robado, ¿no? Hostia. Y tú fíjate que el miedo, ¿no? Al rechazo. Yo llegaba a mi casa y me decía mi padre, ¿y el balón? Y digo, nada, se me ha pinchado, tal. Y luego iba yo al baño a hacer pis y decía, ¿pero por qué le he mentido? ¿Sabes? Mentían cosas así. Detalle muy importante en vuestros hijos. Si mienten mucho con tonterías y tal, y le pillas tú que dices, ¿pero por qué me miente mi hijo con estas tonterías? Pero hijo, ¿por qué me mientes con esto? Cuidado, porque eso es síntoma de muchísimo miedo, baja autoestima, miedo al rechazo, tal y demás, ¿vale? Y es muy importante detectar esto, porque esa persona... Te hablo con mis pacientes, que esto lo hablo con mis pacientes que tú lo has mucho, vivido en primera persona, y claro. mis pacientes todos son iguales, ¿eh? La mentira siempre está detrás. Entonces, claro, el adicto, yo me vuelvo pero ¿sabes por qué me vuelvo un experto mentiroso y manipulador y controlador? Es por el control, es porque yo tengo mucho miedo a que no salgan las cosas como yo quiero. ¿Entiendes? Ya. Entonces por eso tengo que controlar, tengo que mentir y tengo que manipular absolutamente todo, porque realmente me doy cuenta de que funciona y que tengo una habilidad con eso. Y que realmente me creen o no, pero es posible que en muchas ocasiones no sea así. Pero te imagínate mi percepción cómo me revienta la cabeza, ¿sabes? Pero sí que es cierto que en muchas ocasiones sí que me he salido con la mía y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, aprendes ese sistema, ¿no? Entonces, claro, cuando tú consumes drogas, entonces ya olvídate, no saben de ti ni el 15%. Yo cuando me llaman y me contactan para nuestro servicio, le digo, ¿tu familia sabe algo? Y me dice, sí, bueno, digo, ¿qué? Ni un 5% sabe. No sabe nada. Que la mayoría de adictos, su familia no lo sabe. Entonces, Sabe que a lo mejor consumen porque... Pero no cuánto. Pero no sabe nada. La familia no tiene ni idea de lo que está ocurriendo, pero es normal porque el adicto es un experto. qué bueno. Puede darse cuenta ya a niveles, por eso la enfermedad de la adicción es crónica, progresiva y mortal, ¿no? Con tendencia a la recaída, reconocida por la Organización Mundial de la Salud, es la definición clásica, ¿no? Crónica, porque es crónica, progresiva, porque es progresiva y que puedes acabar en situaciones totalmente deplorables como fue la mía y que siempre pueden ser peores, ¿de acuerdo? Y muerte porque acaba en la muerte, ¿no? Pero
hasta que la situación no es tan deplorable, realmente no se ve el daño que hay, ¿no? Y realmente la familia luego, cuando esa situación es tan deplorable, para que tú me entiendas, la familia aún así no sabe ni el 50% de lo que ha hecho su hijo para conseguir drogas, lo que se ha vendido, lo que ha hecho, lo que ha robado, lo que tal, o sea, de repente... Cobra más importancia tu persona o perfiles como el tuyo que van directos justo al adicto. O sea, A mí no me la pegan. Efectivamente. Es que ahora con difícil. esto que me dices cobra más importancia todavía porque hay que llegar a esas personas. Es difícil que me la pegan, ¿eh? O sea, te encuentras con gente tan manipuladora que te llegan a engañar a ti que eres un experto, Mira, digamos. un chico, te voy a contar una experiencia, un chico estuvo 16 días meando en un guante, o sea, meaba en un guante de plástico y se iba con el guante de plástico y me daba las analíticas así hasta que le pillamos. O sea, él lo escondía el guante y luego lo Pero soltaba. duró 16 días, duró 2 semanas, que son 6 analíticas, 7. Que sí, que luego mucha se estaba engañando que él mismo, mucha pero a ti te astucia, engañó. pero realmente, tío, te estás engañando. Yo cuando me digo, tío, no jodas, tronco, en serio, tío, pero no te ha dado... Si es que al final luego, estás haciendo un tratamiento de adicciones con adictos en recuperación. ¿Sabes? Si es que a fin de cuentas, yo espero, el tiempo decide, ¿no? Claro. Sí, los ves venir al final. Ya al final te veo cómo te estás comportando, lo que estás haciendo, cómo te estás desvinculando de los grupos de apoyo, de las terapias, de tal, cómo estás reaccionando ante las terapias, me cancelas sesiones, tal, pum, pum. Yo ya empiezo a ver los comportamientos y digo, Muy importante, Luismi. ¿Usáis fármacos en la recuperación o no? Depende, lógicamente, por eso tenemos a nuestra psiquiatra con nosotros, pero como tratamiento de adicciones nosotros consideramos de que no podemos meter otra sustancia. Lo que sí que es cierto es que dependiendo de la sintomatología que presenten o síndromes de abstinencia o X factores determinantes del consumo, sustancias o métodos de empleo y tal de la sustancia, cómo se consume y tal, de qué manera, o derivamos al centro de ingreso. Nuestra clínica es ambulatoria, o derivamos al centro de ingreso, o si vemos que podemos probar en ambulatorio primero, necesitamos una prescripción médica. Sí, obviamente depende de cada persona, y cuando hay patología dual, pues también. Ya. O sea, normalmente no usáis fármacos. Lo normal es que no. ¿En tu caso lo usaste o no? Yo tuve que usar porque si no me moría. O sea, de hecho, lo que me ocurrió fue por dejar de tomar lo que tomé, las benzodiazepinas del tirón, y me ocasionó un terrible síndrome de abstinencia que pues, estuve pasando por hospitales y tal, y bueno, me pasaron cosas muy feas por esa misma razón. Y cuando ya empecé a bajar el consumo de benzodiazepinas progresivo, fue cuando empecé a funcionar y cuando me empecé a recuperar, y por eso la medicación hay que quitarla muy despacito, pero yo en 2 meses, tú fíjate, ya estaba de un consumo de 35-40 miligramos de benzodiazepinas a 0, en 2 meses, tronco, flipas, ¿eh? Eso te devolvió a la vida. Flipas, yo reaccioné muy bien. Hay personas también que reaccionan distinto, ¿eh? Yo reaccioné muy bien, por eso hay que hacer... La adicción es una enfermedad universal, pero luego está José, luego está Pepe, luego está María, luego está Antonio, luego está... Es muy importante coincidir con personas que te sepan, digamos, acompañar en el camino, porque yo lo entiendo como acompañar. Al final tú no vas empujándole a nadie, le vas dando la mano. Correcto. Que es lo que yo hago también aquí, en otro aspecto de la vida, pero es lo que yo hago. Entonces, claro, es muy importante eso. ¿Cómo lleváis, Luismi, el tema de las recaídas? ¿Cómo se lleva eso? Una persona como antes que dice, es que lleva 7 años sin consumir y de repente ha caído, ¿cómo se aborda eso? Pues tiene que ser muy jodido. Yo, gracias a Dios, que yo voy por días. ¿Cómo lo abordáis vosotros, o tú en este caso desde fuera, como profesional? Porque eres profesional en la clínica, también. dices. En la clínica. En la clínica, bueno, es que los compañeros que llevan 7 años y 8 años limpios y tristemente recaen, ya no están en tratamiento de clínica, ya están haciendo sus mantenimientos en teoría, pero ya te digo yo que recaen porque no están haciendo sus mantenimientos como Dios manda, por eso recaen. Son ajenos a la clínica, ¿no? Pero las personas que yo tengo en clínica, mis pacientes,
cuando tristemente recaen, pues lo que hacemos es separar un poco, no es como un castigo porque no nos gusta castigar, es la responsabilidad de él, ¿no? Pero cuando ya nos lo reconocen y cuando ya hay una analítica, ¿no? Y ya nos lo reconoce, porque normalmente primero va la analítica y luego te lo reconocen los cabrones. Hay otros que no, hay otros que son honestos y bueno, dentro de su deshonestidad pues son honestos y te dicen, oye, mira, que me la he pegado y tal, que esto es para mí y tal, y bueno, pues hay un cierto, digo, pues mira, estamos adquiriendo la responsabilidad que esto es, ¿no? Pero ¿cómo lo llevamos? Nosotros tenemos terapia de grupo, sesiones de grupo, grupales. Los separamos, digamos, un tiempo del grupo para que el grupo se mantenga muy estable y firme y... No lo arrastre nadie hacia abajo. Claro, y que el grupo sea pura salud. Puro amor, que la gente esté ahí desde el cariño, que la gente se ayude ahí. Luismi, ¿el grupo solo interactúa durante la terapia o fuera también, digamos? Eso es una pregunta que me causa curiosidad. Es decir, luego salí allí y fuera, oye, tal, ¿tenéis algún grupo fuera? Que sea vía WhatsApp, yo qué sé, por decirlo así, o no, o es íntegramente allí el contacto. Tenemos en la comunidad, que es nuestra, que bueno, que ahora se ha puesto de moda la palabra comunidad, pero para nosotros no es comunidad, para nosotros es un grupo de apoyo, entre ellos se apoyan, se llaman, se comunican, oye, tengo tirón, tirón significa ganas de consumir, ya sea indirecta o directa, ¿vale? Se ayudan, se apoyan. Gracias a Dios, macho, nosotros el proyecto que estamos logrando tener, la verdad es que tenemos mucha suerte con este tema de la... Bueno, mucha suerte. Yo no creo mucho en la suerte, la verdad, ni en las casualidades, pero creo que lo estamos haciendo bien, ¿no? Creo que estamos haciendo un buen trabajo con ellos personal y salen. Salen, tío. Uf, qué alegría, ¿no? También cuando tú ves a alguien salir. La polla, tío, la hostia. Creo que tiene que ser lo mejor de tu trabajo. Sí, tío, y ver cómo ellos lo han hecho, ¿sabes? Y cómo se lo trabajan, cómo te llaman y te dicen, tengo esta dificultad, tío, me pasa esto. Y son capaces del análisis, lo que hablábamos de la cognición, cómo se empieza a recuperar el cerebro, tronco. Que dices, joder, es que es terrible, esto es gordo, ¿eh? O sea, es una cosa que es gorda, cómo el consumo se ha ido deteriorando tanto estabilidad cognitiva que tiene el ser humano, ¿no? Joder, de análisis, de introspección, analítica, tío, analítica. Y a nivel emocional, claro, una persona adicta es deficiente también a nivel emocional. Picos, tío. Es inestable. Terriblemente inestable. De hecho, es ahí donde reside la enfermedad, es por donde ataca, por las emociones. Porque no hay una gestión emocional, no sabemos gestionar emociones. Yo no sabía de pequeño gestionar la frustración, por eso rompí a un libro, conocí la droga y dije, ¡ah! ¡Qué de puta madre! ¿Sabes? Hay una falta de gestión emocional porque hay, como digo yo, hay un cable cortado. Yo defino la enfermedad de la adicción como una desconexión del ser al pensar y al hacer. O sea, no hay coherencia en ese camino. Por eso, no hay coherencia, cada cosa va por su sitio. Por eso cuando te habla un adicto en activo, es tan fácil de reconocer que está en activo consumiendo. Y por eso yo pillo muchas recaídas. Porque no están siendo coherentes. Es súper importante tu olfato en ese sentido, porque tú lo hueles antes que otra persona. No hay una coherencia, tío. No hay una coherencia, no hay una cohesión. Por eso digo que ha de ser siempre... Por eso el mantenimiento ha de ser espiritual, tío. Porque hemos dicho tantas veces que esto no lo voy a hacer o de ese agua no beberé, tal, que te has violado tantas veces a ti mismo, ¿no? A tu espíritu, que el daño que te has hecho es terrible, ¿no? Entonces, la sanación es muy importante para la recuperación del adicto, tío. Muy importante. Ya. Luismi, otra cosa que me interesa muchísimo, y va derivado con esto también, ¿hay algún perfil que soléis tener con más asiduidad? Es decir,
¿Suelen ser hombres, suelen ser mujeres, suelen tener más o menos una edad los adictos que recibís o son muy dispares? Suelen ser más hombres que mujeres porque las mujeres son... Te lo digo por el tema de las emociones, las mujeres suelen tener más capacidad emocional. Entonces, por eso te digo, por ahí va mi pregunta. Hay más mujeres adictas que adictos. No te sabría responder a esa pregunta con exactitud, pero sí que te puedo decir que las mujeres son terriblemente mucho más manipuladoras y mucho más ocultadoras y mucho más mentirosas. O sea, en las cosas, en la poca experiencia que yo tengo en esto, me estoy dando cuenta de que las sorpresas me las llevo más por las mujeres, tío. Claro. Porque no me lo espero, ¿sabes? Es como que tienen pinta de ir tan tranquilitas que cuidado, ¿no? Mira, hay un libro muy chulo, yo lo leí, te puedo decir que hace 12 o 15 años, siempre me ha gustado leer. Se llama El cerebro femenino, es de Loan Brizandín, una persona que estudia el cerebro, neuropsiquiatra, en fin, que se dedica a temas del cerebro. Neurociencia y tal. Neurociencia, correcto. Entonces habla mucho de... pone ejemplos muy gráficos, ¿no?, de cómo entender mejor el cerebro de las mujeres, que a veces para el hombre es un enigma, es justo lo que estás diciendo. Y define el cerebro de la mujer en una de las partes del libro, dice que las mujeres tienen autopistas emocionales. Autopistas, como estas cuando entras a Madrid, ¿no?, con un montón de carriles, de recovecos, de túneles. Y los hombres tenemos carreteras secundarias a nivel emocional, que luego, pues bueno, vamos desarrollando, pero que hay mucha diferencia. Es decir, eso es biológico, eso ya no es una cuestión de interpretación. Lo está diciendo una persona que estudia el cerebro, que lo ve en un microscopio, que lo estudia a nivel de comportamiento. Entonces, pues me interesa mucho eso, cómo son las mujeres adictas, porque ya de por sí una mujer es complicada. Te recomiendo ese libro. Muy interesante eso. Por cierto, que bueno, después he leído mucho más libros en ese aspecto, pero ese libro es muy chulo. También para entender cómo se desarrollan desde niñas, a los padres que tienen hijas y tal. Pero sí, ¿cómo es el abordaje con una mujer, Luismi? Es muy diferente. Yo tengo muchas pacientes que son increíbles, tío. O sea, son mucho más trabajadoras, tío. O sea, ¿Crees que son más sinceras? Que otra de las cosas que me llama la atención. Les cuesta, porque el adicto ya de por sí es muy deshonesto, tío. Aunque no esté consumiendo, piensa que ha aprendido una serie de comportamientos que siempre va a tender a contarte el 60% de las cosas. En general, el adicto miente. Entonces, da igual, independientemente del sexo. Claro, yo muchas veces llego y les pregunto, bueno, a ver, pero termíname de contar. ¿Sabes? Y me dicen, bueno, tal, y ya me dan otro detalle, pero te lo había contado el otro día, ¿no? Digo, no, esto no me lo habías contado, ¿sabes? Pero bueno, quiero decir, es un sistema, tío, que es que está ahí tan implantado que luego, conforme llevan varios años en recuperación, ahí son muy conscientes y ya se pueden utilizar otra clase de herramientas que a mí me funcionan y son la hostia, ¿no? Pero la mujer sí, es más ocultadora, más profesional en la mentira, el hombre se le ve venir más, es como... O sea, te llevan más sorpresas con la mujer. Sí, el hombre se le ve venir más, o sea, yo veo venir las cosas más con los hombres, quizá porque yo soy hombre también puede ser, por eso, no te sabría ahora mismo igual decir, puede ser, pero las mujeres es como... Hostia puta, esto no me lo esperaba. Claro, ya de por sí una mujer es más complicada en ese aspecto y bueno, una mujer adicta... No sé si será el tema de complicidad, pero sí que yo creo que somos totalmente distintos, ¿no? Diferentes. Entonces, bueno, yo creo pues que ahí está lo bonito, pero tengo unas chicas que son espectaculares, son unas currantas que flipas y salen adelante y son unas verdaderas guerreras y luchadoras, igual que hombres, hombres que son trabajadores, les cuesta más. El tema de la escritura, un poco pues la introspección, pues porque mostrarse vulnerables claro. Como de ser poco me activa la testosterona y no sé qué y tal, y eso es mentira. Yo no tengo miedo a darme de hostias con 3 tíos, pero tengo muchos miedos como hombre, ¿no? Claro. Tengo miedos y los tengo, ¿no? Entonces tengo que expresarlos, tengo que hablarlos, tengo que tal, y tengo que hablarlos con alguien
de tú a tú, ¿no? No sintiéndome ni muy bajito ni muy tal, y ahí está la baja autoestima que tienen las personas adictas. Entonces, trabajar esa baja autoestima es complejo en los hombres, por ese tema de la vulnerabilidad y el complejo de vulnerable que tiene el hombre actual referido a la hombría, ¿no? Yo la verdad, Luismi, lo que pensaba ahora mismo mientras te estoy escuchando es que probablemente tú tienes más capacidad emocional que una persona promedio, seguramente por todo lo que has pasado, volviendo a lo positivo de, pues de atravesar algo malo en la vida, ya sea es decir, esto te ha traído mucho autoconocimiento. Claro, tío, es que yo estoy agradecido a lo que me ha pasado, a fin de cuentas. Eso me encanta porque al final es lo positivo, digamos, pues de todo lo que has pasado, ¿no? Entonces, te veo una persona con mucho autoconocimiento, por lo menos en la percepción que me da, y con mucha grandeza, mucho autotrabajo en ese aspecto. Es que no me queda otra, Pedro. Es que eso me lo trabajo o acabo consumiendo, porque acabo olvidándome de dónde vengo. Y empiezo a pensar que yo soy más listo que mi enfermedad. Ya. Y empiezo a pensar que yo soy más listo que el otro. Y qué tal, y no sé qué. Y empiezo ya a manipular, y empiezo ya a entrar en obsesión, y empiezo ya, de repente Dios me empieza a poner otra vez a personas que consumen a mi alrededor. Y sin quererlo ni beberlo, me encuentro con la sustancia en el bolsillo, tío. Que una recaída normalmente de persona, ¿vale?, que lleva mucho tiempo en recuperación y limpio, Pedro, no coge y dice, me voy a... y te vas. No, esto ha sido un procesito que has ido olvidándote de cosas, pum, 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 y te has ido pensando que eres más listo que el hambre y al final, pum, te la pegas. No va a pasar nada. Y una mierda, eres adicto en recuperación y serás adicto hasta que te mueras. El día que yo venza mi enfermedad será el día en el que me entierren limpio. Joder, qué reflexión tan potente. O sea, me encanta porque lo tienes clarísimo, tienes clarísimo tu rol, tu propósito, y eres súper coherente ahora mismo con lo que estás diciendo. Y tienes mucha conciencia de tu futuro, de lo que quieres hacer. Eso me encanta. Luismi, ¿alguna pregunta más relacionada con las drogas? Que ya nos queda poquito. ¿Hay nuevas drogas en el mercado que estáis detectando? Fuera de lo que hemos hablado, de lo que pueda ser redes sociales, temas de sexo, fuera de eso, ¿hay algunas drogas químicas ahora mismo diferentes en el mercado que estén de moda o...? Relacionadas con el sexo. Sin ánimo de darle publicidad. Relacionadas con el sexo, sí. La página azul, la página azul. La ¿vale? página azul, yo creo que todo el mundo... La página azul que, sí, todo que el mundo normalmente se accede a través de Instagram. Sí, que es lo mismo que una... Es brutal, que un no por, o sea, es exactamente lo mismo y tal, y genera lo mismo. Estás hablando con un tío en Tegucigalpa y te está mandando vídeos y tal y no sé qué y no sé cuántos y tal, y te está hackeando el cerebro. O sea, ¿hay adicto a eso? Claro, tío. Muchísimos, ¿no? Lo hay. Lo que pasa es que, bueno, y pagan por ello. Miles de euros, tío. Miles de euros. Y luego la bajada de haberte gastado 10.000 pavos en eso contenido. Me parece increíble. El día ¿Tú has visto casos reales de decir, este tío se ha gastado, cuánto se ha podido gastar? Y 12.000 y 15.000 pavos, tronco, en fotografías y en tal. Y escucha, mucho en el mundo homosexual. Muchísimo, muchísimo. Ya sea de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Quiero decir que muchísimo cuidado con esto. El tema del sexo con las chemsex y todo esto, los homosexuales, que son fiestas de sexo que se tiran 8 días consumiendo, tío, inyectándose de todas las tipos de drogas, que ahora te digo sustancias un poco así distintas que estamos detectando, inyectándose todo tipo de sustancias para mantener relaciones sexuales durante 7 y 8 días sin parar. Tú ten en cuenta que ese estímulo de dopamina, de sexo, más sustancia, luego cuando se lo quitas, esa persona está destrozada. Claro. No sabe ni tener una relación sexual con su pareja. Es que es muy fuerte, el deterioro cognitivo del que hablamos, esa capacidad de análisis, esa capacidad de sentarte con tu pareja, escucharla y tener buen sexo con ella, ¿no? Es que son muchas cosas, porque al final buen sexo es tener conexión, claro, en resumidas cuentas. Claro, tío. Esa conexión se corta. Se corta, tío. Y luego el tema de las sustancias... Y eso se empieza a gestar en la página azul, en la pornografía. Pornografía,
en todo este tipo de comportamientos, ¿no? Que son adictivos. De hecho, cuando tú a un adicto le retiras la droga de su vida, se va por el sexo y a por la comida, siempre. Es automático, se empiezan a masturbar como monos, hombres, mujeres no te lo reconocen, O sea, pero eso igual... podría ser otra conducta, digamos, claro. adolescentes que tienen exceso de masturbación, pérdida de control. Buscan el estímulo. El adicto siempre busca el estímulo. Por eso te he dicho y he aclarado lo del tema de los niños cuando se aíslan y consumen juegos o tal en la tablet o con los móviles, ¿no? Te aíslas y consumes pornografía, ¿no? O sea, cuando tú quitas la droga de una persona que ha sido adicta a las sustancias, ¿qué es lo que le segrega dopamina de manera natural? El sexo, la comida, el agua muy poquito y las relaciones. Empiezan a consumir. O sea, vas como loco a esas dos cosas. Sexo es lo que más dopamina te va a dar. La comida también te da dopamina dependiendo de qué comida comas, que ahí podemos hacer un apartado, tú que eres de salud, Bliss Point, comida basura, tal, no sé qué, no sé cuántos, ese círculo autodestructivo que también es del adicto. Yo he dejado de consumir, llevo 2 días sin parar de consumir y al día siguiente no me preparo un pollito a la plancha con unas verduritas al vapor y un arroz, no, me pido una pizza. ¡Fum! Círculo autodestructivo, ¿no? Eso me gustaría puntualizarlo. Y luego, el tema de sustancias, fentanilo. O sea, digamos, eso ahora mismo está de moda, por decirlo así, dentro del mundo de la droga. Aquí en España, aquí en Madrid, o sea, bueno, aquí en Madrid estamos ahora mismo en Talavera, ¿no? Pero en Madrid, que está muy cerquita, ya se está consumiendo fentanilo en las calles, hay muchísima gente ya enroscada, como en Estados Unidos. El formato lo desconozco, no sé si inyectado y tal, pero yo conozco formato en comprimidos, en pastillas, ¿vale? Que están llegando también, sobre todo de México. No porque yo las compre, ni mucho menos, sino porque me lo dicen mis pacientes. Claro, me lo dicen mis pacientes, ¿no? Y fentanilo, que me parece increíble, tío, sí. Porque yo es un anestésico, bueno, yo aparte soy enfermero también, como sabes, y lo he usado, entonces me parece brutal que la gente llegue a consumir eso. Claro, un anestésico súper potente. Es muy fuerte. Codeína. La codeína ya es lleva muchos años aquí en España, yo he consumido en mi época. Y también está en los jarabes, está en los jarabes y tal, el link que lo llaman y tal, y los jarabes para la tos. ¿Y el fentanilo cómo lo consumen? Pues aquí ¿Suele ser oral, suele ser inyectado? Aquí en España no lo sé todavía porque no me he encontrado con un caso férreo de decirte está inyectándose fentanilo, pero sí que conozco un caso ¿Suele ser inyectado? En España. Suele ser inyectado, por norma general, pero aquí en España yo conozco un caso, que nos ha llegado un caso de una persona que es adicta al fentanilo en comprimidos y viene de México, eso sí que 100% te lo puedo decir. Eso te lo puedo decir 100%, además me cuadra porque yo conozco la crisis de los opioides, lo que está ocurriendo, me he informado, sé lo que ocurre con México ahora mismo, los productos que lo están trayendo de China, los fabrican el cártel mexicano se encarga de distribuirlo a Estados Unidos, pero realmente el problema lo trajo Estados Unidos con una medicación que pautaron los médicos de una manera loca. Que generaron la adicción a los opioides, que empezó por el Oxycontin, que es la oxicodona, y luego con un inhalador que llevaba fentanilo, tío. Entonces, el mismo proceso, con diferentes sustancias, mismo problema generalizado, ¿no? Y bueno, pues un poco esa dinámica. Pero vamos, el caso es ese, que fentanilo, mefedrona, es un estimulante también del sistema nervioso central y bueno, pues sirve para mantener sobre todo ¿cómo se llama? La libido sexual. Lo utilizan mucho en el mundo homosexual, en este tipo de fiestas que se llaman chemsex, creo que se llaman chemsex, sí. Y así que me he quedado así un poco tal, yo te diría que ya. Porque todo el tema de ketamina, tusi y tal, o sea, eso todos lo conocemos a día de hoy. Tusi sigue estando ahí. Tusi hay mucha gente que me localiza con problemas, ¿eh? De ¿Eso consumo qué? diario. ¿Es un tipo de cocaína o eso qué? No, es una mezcla de sustancias, pero... ¿Esa que es como rosa o no? Se llama 2CB, es un componente alucinógeno
que lleva un conjunto de sustancias que crean una molécula específica que se llama 2CB, que hay 2CI y 2CB, que es un tipo de mezcal. Uf. Y es un alucinógeno. O sea, Claro, realmente es claro, eso te hace tener alucinaciones. Sí, y la peña que viene con problemas que está enganchada a esta sustancia en concreto, los dolores de cabeza que tiene son terribles. Intento ser menos perfeccionista. A mí eso me ha ayudado mucho. Es que es una batalla guapa esa, ¿eh? A mí eso me ha ayudado mucho Yo porque... estoy en ello, pero sí, ahora me permito más cosas. Claro. No me doy con el látigo tanto. Y también contextualizando un poco esto, Luismi, tú eres valiente, ¿no? Has tenido un problema, has salido ahí, lo has dicho, de hecho ayudas a otras personas, pero ahora que estamos hablando más de tú a tú, todos tenemos taras en ese sentido. También es importante esa parte de ser un poco más transparente y aceptarlo un poquito y compartirlo, ¿no? La aceptación, amigo. Joder, es que eso... Pero eso es dejar... No hace falta que sea una adicción, quiero decir, en cualquier cosa. ¿Tú crees que la aceptación tiene que ver con la fuerza de voluntad o con la buena voluntad? Quizás con la buena voluntad. Claro, porque si ya estás en fuerza de voluntad, ya estás forzando, Claro. ya estás luchando contra eso algo. tiene que fluir. Tú tienes ser que natural. rendirte. Si la cuestión es que tú tienes que estar en flow, ¿no? Y tienes que rendirte, pues acepta, coño. No Claro, pasa justo nada. como esta entrevista. Yo tengo aquí mis movidas, ¿no? Claro. Mis dibujos y mis cosas para preguntarte, pero luego a lo mejor surge de otra manera. El aceptar eso en la vida es que te cambia muchísimo, ¿eh? Es que si eres capaz de aceptar, empiezas a vivir en el aquí y el ahora. Claro. Dejas de vivir en el futuro y dejas de vivir en el pasado y conectas con el aquí y el ahora. Digamos que es dejar tu ego también a un lado. porque Claro. No es que yo quiero ir por ahí, es que yo quiero... Pero, tío, que te está diciendo la vida que vayas por ahí. Claro, tío. Joder. Que a veces Claro. el ego también, pues lo que llamamos ego, ¿no? Es esa cabezonería de querer ir por donde nosotros queremos. Sí, tío, es fundamental la aceptación, amigo. Luismi, ya casi estamos terminando, solo quiero hacerte dos preguntas más. Dispara. ¿Qué le diría a esa persona que siente que ha perdido el control, ya sea con una droga física, con las redes sociales, con... Bueno, en este caso trabajamos mucho en droga física, o es lo que tú más trabajas. ¿Qué le diría a esa persona que se está dando cuenta que su vida ahora mismo está cayendo en el caos? Está perdiendo el control. Le diría, yo siempre digo lo mismo, le diría que se ame, tío, que se quiera por encima de todo, que lo que tiene es una enfermedad, que no se culpe, pero sí que se responsabilice, ¿no?, de lo que tiene. O sea, es decir, que pidas ayuda. Solo no vas a conseguir parar esto. No lo vas a conseguir parar, olvídate. O sea, olvídate, no lo vas a conseguir parar. Necesitas entender qué es lo que te está ocurriendo en la cabeza para poder practicar. Si no, es imposible. Es como si yo me rompo un brazo y me intento curar yo la rotura, sin ir a una rehabilitación, sin ir a un médico que me haga una radiografía y me ponga una célula a lo mejor para inmovilizarme. No, me pongo un cabestrillo yo en casa y así, ¿no? Claro, luego vuelvo a las 3 semanas a jugar al tenis y se me vuelve a romper por 50 cachos más, ¿no? La recaída es mucho más grande, ¿no? Claro, porque no hay un conocimiento, no hay una consciencia, no sabéis qué es lo que os pasa, no habéis pasado por un periodo de desintoxicación completa, porque siempre andáis, dejo de consumir sustancia blanca pero sigo tomando alcohol, con lo cual tu cerebro nunca descansa. Entonces, hasta que no haya una desintoxicación y hasta que no haya un tratamiento especializado en el que te digan que tienes una enfermedad y que tú reconozcas que tienes esa enfermedad, porque esa es otra, es la enfermedad del autodiagnóstico. Si tú no reconoces que tienes una enfermedad, nadie más lo va a reconocer. Con lo cual no va a haber tratamiento. ¿Cómo pueden encontrar a vosotros, Luismi, para recordar cómo se llama vuestra clínica? Clínica Despierta, estamos ubicados en Collado Villalba, Madrid, polígono P29, calle Azuela, número 31. Ahí en el Instagram es clínica_despierta o en la página web Clínica Despierta SL sale ahí en primera fila de combate y podéis localizar, ahí hay 2 números de teléfono, podéis llamar a cualquier hora.
y os atenderemos. Y última pregunta, Luismi, con esto concluimos. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Cómo te gustaría verte, más bien? Me gusta esa pregunta y la voy a preguntar desde el lado, pues bueno, ¿cómo me gustaría verme yo, ¿no? A nivel personal. Pues lo primero me gustaría tengo mi pareja que es maravillosa y espectacular a día de hoy, queremos formar una familia. Tener mi casa, mi familia y ya está. No necesito mucho más, tío. Qué bueno, pues eso seguro que lo vas a conseguir. ¿Sabes? No necesito mucho más. Realmente viajar y todo eso sí es maravilloso. Queremos hacer viajes, queremos hacer cosas así. Me gustaría llegar a más personas en Sudamérica. Tengo proyectos allí, tengo cosas allí por hacer. Quizá tengo viajes pensados de proyectos también, de documentar el tema de la adicción en otros países y tal. Tengo muchas cosas en marcha. O sea, quieres ir a lo grande. Pero sí, tengo cosas en marcha, tío. Pero ya lo estás haciendo, ¿eh? Pero lo principal, me estoy empezando a dar cuenta y cogiendo mucha conciencia, es dar tiempo de calidad a mi mujer y a mi familia, tío. A mi padre, a mi madre. ¿Has aprendido también a conformarte con lo importante o con poco, digamos? Sí, hace 6 meses como que estaba súper embalado, ¿no? Quería mucha tralla y ahora, curiosamente, que llevo una trayectoria profesional en este ámbito corta, que no llevo llevo medio año, tío. Sí, esto. Pero lo estás petando. Y tío, es como, ahora me estoy dando cuenta, soy muy consciente de lo que realmente, dónde están mis raíces, ¿no? Mi esencia, ¿no? Lo que realmente también he mamado en casa de mis padres, ¿no? Porque yo vengo de una familia humilde, de pueblo, vamos. De pueblo, normal, sí, trabajadora. El disfuncional era yo, coño, ¿sabes? Ya. Pero tengo unos valores muy bonitos y muy maravillosos que me inculcaron mi papá y mi mamá y bueno, pues mi manera de ver la vida ahora. O sea, tu capacidad de disfrute también entiendo que ha aumentado muchísimo. Disfrutas más de las cosas ahora, tío. Que sí. Sí, esto porque es que se te ve hablar, vamos, desde que te he saludado, que te he conocido antes, y es que transmite eso, que disfrutas de, como que estás muy presente. Sí, tío, me ha costado. Entonces, eso es una cosa que yo creo que antes no lo tendría. Y me cuesta, tío, me cuesta, con mi enfermedad me boicotea mucho, no te creas. A veces incluso, pero se me nota mucho, también te digo, cuando estoy en flow, se me nota mucho, como tú me has conocido ahora, pero hay días que a lo mejor me cuesta verlo, me cuesta verlo y me toca leccioncita de humildad y oye, tío, vamos otra vez a empezar, ¿no? ¿Qué puedo aprender hoy de esto, no? Esa pregunta que me hago yo todos los días, ¿qué puedo hacer mejor para mejorar como persona, ¿no? Y nada, pedir ayuda, siempre compartir y seguir en el camino, tío. Esa es mi dinámica. Pues Luismi, tengo que decirte que ha sido un placer tenerte aquí hoy, que de verdad que he aprendido mucho contigo y que seguimos en contacto. Me encantaría tenerte por aquí otra vez, cuando Dios quiera, cuando nos volvamos a encontrar. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Verdadero placer. Gracias por invitarme y que podamos dar un poco de voz a esto. Y con lo que necesites, aquí tienes un amigo. Muchas gracias, Luismi. Paso firme al horizonte gris, la tormenta ruge, pero aquí estoy. La sombra cae, yo sigo en pie. El soy quien decide mi final. Hoy soy un héroe, lo puedo sentir.
miedo susurra, pero yo